Circunfleja. Arteria mesentérica. No, nada que ver. Arteria mesentérica. ¿Qué ¿Qué arterias dan sangre Creo al que intestino grueso? acá lo La mesentérica y la mesentérica. Y esas arterias mesentéricas están en el espesor. Están en el espesor de un repliegue peritoneal que es están en el espesor del mesenterio, ¿cierto? ¿Qué es el mesenterio? ¿Qué es el mesenterio? A ver, aquí lo quieres decir. Dice que es un repliegue peritoneal que une. Ya, evidentemente une yeyuno ilion con la pared abdominal posterior. Con la pared abdominal posterior. Me he dado la introducción, ahora me voy a entrar al grueso. ¿Han visto que he dado la introducción lo general? Ahora voy a dar lo que realmente vamos a preguntar en teoría. ¿Cierto? Luego vamos a hablar el intestino delgado. ¿De dónde a dónde se extiende el intestino delgado? Te voy a pasar si respondes algo. Desde el píloro Si no. hasta el intestino grueso. ¿Hasta qué parte del intestino grueso? ¿Cuál es el sitio donde el delgado se continúa con el grueso? En el ángulo iliocólico. Desde el píloro hasta el ángulo iliocólico es el intestino delgado. Desde el píloro hasta el ángulo iliocólico es el intestino delgado. ¿Cuántas porciones tiene? Una porción y una porción móvil, ¿cierto? Entonces puedo aquí graficar a lo que viene a ser mi duodeno. Fíjense acá, lo vamos a graficar. Y aquí lo tengo. ¿Pueden ver ahí al modelo en azul? Esa es la porción fija prácticamente. Pero ¿será que todos sus segmentos serán fijos? No, no en todos sus segmentos es fijo. Sucede que la primera porción del duodeno es una porción móvil, es peritonizada. El resto sí tiene unas características extraperitoneales. Porción móvil hace referencia a esto, que es el yeyuno ilio. El yeyuno ilio. ¿Cuánto medía? 7 metros. Perfecto. ¿El duodeno de dónde a dónde se extiende? Del píloro. Muy bien. Entonces, aquí está el píloro, ¿cierto? Manifestado por un surco duodenopilórico en relación con el Estómago. Y finaliza a nivel del ángulo o flexura. Muy bien, ángulo, flexura, duodeno y ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? 25 centímetros. Muy bien. Tenemos 25 centímetros, nos menciona Rubio. Cuando veo, puedo encontrar las porciones, ¿cierto? ¿Porción? ¿Pilorita? ¿No? ¿Porción? No puede ser. Uy, no. No puede ser posible. ¿Cuál es la primera porción del duodeno? Porción superior. ¿Cierto? Porción infrahepática. Porción oblicua. Superior. Ahora vamos a la porción 2. Descendente, longitudinal, prerrenal. Ahí tengo la segunda porción. La porción descendente. Y luego tengo la tercera porción, que es la porción horizontal o porción vertebrovascular. Yo tengo una porción horizontal, transversa, vertebrovascular. Y tengo la porción 4, que es la porción
que es la porción ascendente, ¿cierto? Ascendente, oblicuo ascendente. Y recuerden que el duodeno va a abrazar a alguien. ¿Alguien abraza? Páncreas. ¿A quién le abraza? ¿A quién le abraza? Páncreas. Al páncreas. El páncreas está metido ahí, ¿cierto? Prácticamente ahí tienen una llanta con su rueda justamente. El páncreas está metido ahí. ¿Qué forma tiene el duodeno? Una C. Es una C, es una... puede ser una B. CV, puede ser un anillo completo. Entonces, ahí tengo prácticamente lo que es el duodeno. Lo borro. Enseguida vamos a explicar relaciones. Me olvido de ese duodeno en parte. Voy a ver acá. Las porciones, aquí las tengo escritas. Pueden ver las porciones. Ya lo tengo todo escrito ahí, no hay donde perderse con las porciones. Espera. ¿Cierto? Esto lo tienen en el libro. ¿Lo han visto? ¿O no lo tienen en el libro? No, no tengo idea, lamentable. Y aquí tengo su unión con el estómago. ¿Qué era? ¿Qué era eso? Su unión con el estómago. Su unión con el estómago. Su unión con el estómago. Píloro. Su unión con el estómago. Luego tengo. ¿Qué es eso? A mí que tengo un marcador más. Muy bien. Luego tengo la porción. La porción. Luego tengo. La horizontal. Muy bien. Tengo la tercera. Y la ascendente. Y finalmente tengo la. Tengo la cuarta porción, la oblicua ascendente, ¿cierto? Vamos a relaciones anatómicas. Cuando veo la primera porción, es la porción más dilatada. ¿Qué nombre recibe? Es la... Aquí lo está diciendo, dilo. Dilo. Ampolla duodenal. La primera. Bulbo duodenal es la primera porción. ¿Cuál es el nombre básico de la primera porción? Ampolla duodenal o bulbo duodenal. La ampolla duodenal o bulbo duodenal generalmente está pigmentada de color verde, ¿cierto? Su cara anterior está en relación con ¿qué glándula me estoy tocando? Hígado. ¿Y qué parte del hígado lo pigmenta en verde? La vesícula biliar, ¿cierto? Entonces, la cara anterior y la cara superior de la primera porción tienen relación con el lóbulo cuadrado del hígado, donde se marca la impresión pilórica y se relaciona con la vesícula biliar, ¿cierto? La cara posterior de la primera porción va a estar marcada por una arteria que va a descender ahí. ¿Qué arteria desciende y va a marcar la cara posterior de la primera porción del duodeno? ¿Cuál es la? Ahí lo dijo. Es la arteria gastro. ¿Qué es rama de la arteria? ¿Rama de quién es la arteria gastroduodenal? ¿Rama de quién es la arteria gastroduodenal? De la hepática común, ¿cierto? En función al descenso de la gastroduodenal, tengo dos segmentos en la primera porción. Pero, ojo, en su cara posterior hay un segmento extraperitoneal que es medial y un segmento intraperitoneal que es lateral. ¿A qué me refiero? Que la arteria gastroduodenal va a marcar dos porciones. La porción que está más cerca del estómago es una porción que es móvil, que es netamente peritonizada, envuelta de peritoneo. En cambio, la porción que está más hacia el hígado, más hacia el lado del riñón, es un segmento que ya en relación es extraperi, es decir, que está prácticamente cubierta por el peritoneo. ¿Cierto? Más hacia atrás de la arteria, voy a reconocer a ese mismo nivel a la vena. Voy a reconocer a ese nivel la vena porta.
al conducto coledo o a la arteria hepática propia están por detrás de mi primera porción. Entre la primera y la segunda porción marcamos esto de acá. ¿Qué nos recibe este segmento? Ángulo, ángulo duodenal superior, pero del lado muy bien, hay ángulo duodenal superior derecho. Si hay un ángulo duodenal superior derecho, hay un ángulo duodenal inferior derecho y hay un ángulo duodenal inferior izquierdo. ¿Cuántos ángulos duodenales? 3. Y están marcando los cambios de dirección del duodeno. Me voy a la segunda porción. La segunda porción, que es una porción descendente vertical, se denomina la porción pre-renal. Si digo pre-renal, ¿está en relación con quién? Es decir, que esta segunda porción está delante del riñón del lado y está delante del pedículo renal. ¿Quiénes forman el pedículo renal? ¿Quiénes van a formar el pedículo renal? ¿Quiénes forman el pedículo renal? ¿Se acuerdan que si yo tengo al riñón, ¿quiénes ingresan y salen del riñón? ¿Quién va a ingresar ahí? Muy bien. Luego ingresa. ¿En qué campos que están? ¿Qué nos falta? La arteria. ¿Qué es esto de acá? Nervio renal. ¿Cómo que el nervio? Uréter. ¿No? El uréter es desde aquí para abajo. ¿Ven ese triángulo? ¿Ven ese triángulo? ¿Ven este triángulo en verde? Que lleva la orina. El segmento inicial del uréter recibe el nombre de pelvis. Pelvis renal. ¿Lo han escuchado? Ya, lo voy a marcar en el práctico, el próximo práctico. No ahora, para el último segmento. Sí, se van a acordar, ¿no? Cuando agarre el riñón de mi mano y muestre la pelvis, ¿cierto? ¿Esto qué nos recibe? Pelvis renal. Bien. Estos tres componentes generalmente forman ¿qué estructura? El pedículo renal. Muy bien. ¿Quiénes formaban el pedículo hepático? ¿Quiénes formaban el pedículo hepático? La vena porta, la arteria hepática propia, conducto coledo. No se olviden de los pedículos, va a estar en su examen de un momento. El pedículo está formado por los siguientes componentes, menos uno. ¿Cierto? Entonces, aquí tengo la arteria renal, vena y el pedículo pelvis renal. Pero aparte de esto, también podemos decir que van a ingresar nervios, ¿cierto? Los nervios del plexo. A ver ¿qué plexo estaba haciendo por aquí? ¿Alguien ha dicho? ¿Qué plexo? Mira que se venden ahí. ¿Dónde está el plexo braquial? Aquí. ¿Dónde se encuentra el plexo braquial? Del hombro. Está aquí. Aquí, Doc. El plexo braquial está prácticamente en la base del cuello, el plexo braquial. ¿Qué plexo va a ingresar aquí? Renal. ¿Dónde está el plexo? ¿Pueden ver el plexo renal? No. ¿Quién lo quiere marcar? Le voy a regalar una tips. ¿Quieren marcarlo? A ver. Voy a intentarlo. ¿Listo? No. Sí, A ver, ¿cómo llega?
¿Cómo llega el plexo renal? ¿Cómo llega el plexo renal? ¿Cómo llega el plexo renal? Con el paquete base. El plexo renal es dependencia de qué plexo nervioso. ¿Quién controla todas las estructuras del abdomen? El plexo solar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el plexo solar tenía ramas aferentes y ramas eferentes? Las aferentes dependían del nervio vago del lado derecho y de los nervios esplácnicos mayores, menores e inferiores. Y desde el plexo solar nacían las ramas eferentes que acompañaban a cada... Las ramas eferentes del plexo solar acompañan a cada arteria. Aquí tengo el plexo nervioso renal que está en dónde? Está en las paredes de la arteria. Ahí está el plexo renal, ¿cierto? También vamos a ver la emergencia de vasos linfáticos, ¿cierto? Entonces, toda la linfa del riñón, ¿dónde tendría que ir? Aquí no he dibujado. Aquí no he dibujado ahí. Y toda la linfa que va a salir del riñón va a seguir el trayecto fundamentalmente de ¿quién? Los vasos linfáticos, ¿a quién acompañan? A ver, Abby, ¿qué dice el sueño? Está enferma. Sí, siempre anda enfermo. No, es cierto. Los vasos linfáticos, ¿a qué vaso acompañan? Fíjense cómo es la distribución en el cuerpo. Las arterias del abdomen todas tienen nervios en sus paredes, son sus plexos. Dentro de la arteria mesentérica superior está el plexo nervioso mesentérico superior. Dentro de la arteria mesentérica inferior está el plexo nervioso. Dentro de la arteria renal está el plexo nervioso renal. Si las arterias en sus paredes tienen plexos nerviosos, ahora el drenaje linfático, ¿a dónde va? Ven acá, ¿pueden ver la arteria aorta? Cuando veo la arteria aorta, ¿se acuerdan que aquí voy a encontrar nódulos linfáticos? Mejor lo vamos a hacer como están del otro lado. Fíjense los nódulos linfáticos. ¿Pueden ver los nódulos linfáticos? Sí. Clasificación. ¿Ven la aorta? Si están hacia el lado Derecho. son nódulos linfáticos Derechos. lumbares derechos. Si están al lado izquierdo, Lumbares Izquierdos. pero la linfa tiene que salir del riñón. ¿Y por dónde va a salir? Los vasos linfáticos siempre están en las paredes de las... Habían dicho que las arterias, ¿qué tienen en sus paredes? Plexos nerviosos. ¿Y las venas, qué tienen en sus paredes? Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos siempre acompañan a las Venas. Los vasos linfáticos siempre acompañan a las Venas. venas. Entonces, la arteria renal tiene el plexo renal. Y los vasos linfáticos del riñón salen por la vena. Renal. Y los linfáticos de la vena renal se van a ir a los linfáticos o nódulos Lumbares. lumbares, pero del lado Derecho. derecho, ¿cierto? De ahí tengo esa relación. Y este riñón, este pedículo renal, está detrás de qué porción? De la segunda. De la segunda porción. La segunda porción va a destacar aquí porque es el sitio de desembocadura justamente de lo que viene a ser el conducto pancreático de Wilson. Y a este nivel, en dicha segunda porción, también va a descender el conducto y se van a unir muy cerca y van a formar una bolsita, una dilatación. Una bolsita se forma justo en su unión, que es la
que es la ampolla hepatopancreática de Vater. Ampolla. Ampolla de Vater. Debate. Ampolla de Vater Pacini. ¿Lo puedes decir? Así. Vater. Vater. Esta bolsita de acá, hay una bolsita que se forma. Cuando el conducto de Wirsung se junta con el colédoco, se forma una dilatación, que es la ampolla. Debate. Muy bien, ampolla de Vater. Panini. Algunos autores, en función de la ampolla de Vater, distinguen en el duodeno la porción superior o porción bateriana. Ah. Y la porción inferior es la porción. Infrabateriana. Y recuerden que esta desembocadura del conducto, tanto de Wilson como el colédoco, corresponde a qué porción. Muy bien, a su cara medial. Cara medial de la segunda porción. Es más, generan una eminencia. ¿Qué eminencia se forma ahí? ¿Qué eminencia se forma en la mucosa duodenal? Eminencia que voy a marcar en el práctico de... Ganaremos práctico hoy. No. Sí. ¿Qué eminencia se forma? Eminencia. Carúncula duodenal mayor. Papila duodenal mayor. Carúncula duodenal mayor. Papila duodenal mayor. ¿Cierto? No se olviden que esa carúncula está aquí, en la segunda porción del duodeno respectivamente. ¿Cierto? Aparte de esa relación con dichas estructuras, voy a tomar en cuenta ahora lo siguiente. Esta segunda porción va a ser cruzada por la inserción del colon, ¿de qué colon será? ¿Cómo se fija el colon transverso a pared abdominal posterior? El mesocolon está pasando por delante. Este mesocolon transverso se va a insertar acá, va a pasar encima del páncreas, va a pasar encima de la segunda porción. En teoría, el mesocolon transverso va desde la cara anterior de un Riñón. a la cara anterior del otro Riñón. riñón, pasando encima del páncreas, pasando encima de la segunda. En función al mesocolon transverso, yo distingo en el duodeno una porción superior o supra mesocólica, en una porción inferior o porción inframesocólica. Entonces recuerden que la inserción del mesocolon lo divide en una porción supra y una porción inframesocólica. Bien, me voy a ir a la tercera porción. Cuando veo la tercera porción, está entre el ángulo muy bien, entre el ángulo duodenal inferior y el ángulo duodenal inferior. Esta tercera porción se denomina porción prevertebral, porción prevascular. Esta porción característicamente se va a encontrar delante de la vena. Se va a encontrar delante de la arteria aorta. Cuando yo veo la arteria aorta descendiendo y delante de lo que viene esta tercera porción, naciendo la aorta va a descender esto. ¿Qué es lo que está descendiendo por acá? ¿Qué es lo que tengo descendiendo por acá? ¿Qué arteria va a descender? En sentido anterior. Si esta es la aorta, fíjense, es la aorta. En visión lateral, ¿qué arteria está bajando por delante de la tercera porción? Arteria acompañado de su vena. Ahí. Por delante. La arteria mesentérica. Y aquí forman la pinza
La pinza. Ay, no, me olvidé. ¿Será la pinza de Jackson? ¿Dónde está la pinza de Jackson, Isa? Isa, ¿dónde está la pinza de Jackson? ¿Dónde está? Muéstrame. Quiero conocer esa pinza. ¿Dónde está la pinza de Jackson? ¿Dónde está la pinza de Jackson? ¿Dónde está la pinza de Jackson? Ay, Ah, ¿qué es ya. esto? Esfínter ¿Esfínter esofágico? esofágico superior. Sí. Ya. ¿Cierto? La pinza de Jackson. ¿Cierto? En cambio, esta es la pinza aortomesentérica. Aortomesentérica. Es la pinza es la pinza. En esta pinza y en esta visión lateral voy a ver que la arteria está pasando por delante del gancho del Páncreas. bien, está pasando a ese nivel por delante de la tercera porción del y más inferiormente voy a encontrar la presencia de la vena renal, pero del lado Izquierda. izquierdo. Entonces, fíjense cómo la tercera porción se puede ahorcar por efecto de la arteria Mesentérica superior. en relación a la arteria que forma la pinza Aorta mesentérica. aortomesentérica. Entonces ahí tengo una relación anterior, vean cómo está ahí pasando justamente. Y recuerden que cuando yo veo la arteria mesentérica superior acompañado de su vena mesentérica superior, no están pasando solas. Hace un momento lo dije. Los vasos mesentéricos superiores están en el espesor del mesenterio. Los vasos mesentéricos superiores están en el espesor del El mesenterio está cortando la tercera porción del duodeno y lo va a dividir. La porción infra meso es una porción supra mesentérica y una porción, la porción supramesentérica está en el lado derecho y la inframesentérica está en el lado es decir, que fíjense, la tercera porción anteriormente está cruzado por los vasos Mesentérico superior. y junto con los vasos está descendiendo los vasos están en el espesor del mesenterio respectivo. Bien, me voy a mi cuarta porción. La cuarta porción va a ser que el duodeno finalice a nivel de la flexura o ángulo. El duodeno se extiende desde el hasta la flexura o ángulo duodeno yeyunal. El duodeno se extiende desde el píloro hasta el ángulo flexura. Bien, esta última porción ya va a ser una porción que está libre. Y esta porción se va a fijar posteriormente por un repliegue peritoneal. Este repliegue va a pasar debajo del páncreas. Este repliegue que lo he pintado en verde lo va a unir al pilar izquierdo del músculo diafragma. Esta fijación de esta flexura recibe el nombre de ligamento suspensorio del duodeno. La fijación de la cuarta porción a nivel de la flexura duodeno-yeyunal está dado por el ligamento o también denominado músculo duodenal de Treitz. Es el músculo duodenal de Treitz.
Entonces, ¿cómo es fácil? Ligamentos suspensorios del Duodeno. o músculos suspensorios del duodeno. En cambio, la segunda y la tercera porción son segmentos retro o extraperi que están unidos por tejido conectivo a los órganos que están por detrás. Esta unión de la segunda y tercera porción está dada por la fascia retroduodeno-pancreática de Treitz. Sí, hay una fascia, hay un tejido conectivo de adhesión de la segunda y tercera porción. Es una fascia de coalescencia. Es la fascia retroduodeno-pancreática de Treitz. Duodeno. Retroduodeno-pancreática. Entonces, recuerden que aquí en el duodeno solo tengo dos porciones móviles. La primera porción es móvil y es dilatada, recibiendo el nombre de la ampolla duodenal. Y la cuarta porción, también la porción móvil, está sujetada por el ligamento suspensorio del duodeno. No borro estas relaciones. ¿Qué tal? ¿Les han gustado las relaciones? ¿Cómo que no les ha gustado? Vamos a configuración interna. ¿Qué es lo que voy a ver en configuración interna? ¿Qué es lo que voy a ver dentro de lo que es el duodeno? Voy a ver que si toco el duodeno, tiene un aspecto aterciopelado, es ligeramente áspero. ¿Qué es lo que presenta? Vellosidades intestinales. Son prolongaciones digitiformes, como deditos pequeñitos, de 1 milímetro a 2. ¿Qué es lo que presenta? ¿Cuáles son las válvulas conniventes? ¿Cuáles son las válvulas que son denominados pliegues circulares? Los pliegues circulares. Entonces, yo voy viendo acá. ¿Ven esos pliegues? Son los pliegues circulares. Tiene múltiples pliegues circulares, que son pliegues permanentes. Va a presentar tejido linfático. ¿Qué nombre sería el tejido linfático de todo el intestino? Se han olvidado, lo he escrito. Estaba escrito ahí. Tejido linfático asociado. Muy bien. Ese tejido linfático que está asociado a la mucosa se va a hacer bien prominente en el yeyuno, sobre todo en el ilio. Y ese tejido linfático va a formar las placas linfáticas de Peyer. Placas linfáticas de Peyer. Entonces, el mal que se ve aquí, que son pequeñas agrupaciones linfáticas que están ahí diseminadas, se vuelve bien prominente en el resto del intestino delgado, sobre todo a nivel del ilio, donde forman las placas de Peyer, placas linfáticas de Peyer. Me olvido de lo que es el intestino. Voy a destacar las carúnculas, ¿cierto? ¿Cuántas carúnculas reconocemos? ¿Cuántas carúnculas? Mayor y menor. Bien, correcto. ¿Pueden ver la carúncula duodenal mayor? ¿La pueden ver? Aquí tengo esa carúncula duodenal mayor. Es una eminencia de 6 a 10 milímetros de altura, ¿cierto? Y esa carúncula había tenido un esfínter. ¿Qué esfínter es? Muy bien. ¿Tiene qué esfínter? Tiene un esfínter, el esfínter de Oddi. ¿Odi? Sí. Esfínter de Oddi. Tiene un sitio de desembocadura y en su orificio está el esfínter de Oddi como tal, ¿cierto? Así como tengo esta carúncula duodenal mayor, donde se abre el conducto colédoco más el conducto de Wilson, hay una carúncula duodenal menor, que está aproximadamente 3 centímetros por encima. Y está a ese nivel. Pueden ver ahí con su orificio una altura de 1 a 3 milímetros. Ahí podemos reconocer mi carúncula duodenal menor, que también recuerden que está en la segunda porción. En acá vamos a tener prácticamente la desembocadura de un conducto, del conducto pancreático. O de Meissner. A ver, ¿qué conducta veres? A ver, dilo fuerte. Daniela lo sabe todo. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Tú le quieres ayudar? El conducto pancreático accesorio de... No,
El de Wilson es este de acá, el de Wilson. ¿Se acuerdan que el poderoso? Este es el de Wilson. Wilson. Conducto pancreático principal de Wilson. ¿Cierto? Que se unía al conducto poli. Pero existe un conducto accesorio. Un conducto accesorio que va a llevar el jugo pancreático desde el páncreas menor o proceso nuciforme o gancho pancreático, que es el conducto pancreático accesorio de Santorini. 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 Sí, Santorini. ¿Cómo? Lini. Lini. Lo escribo. Acá lo voy a escribir. Conducto pancreático Santorini. ¿Qué conducto pancreático es? Santorini. ¿Qué conducto pancreático es? ¿Conducto pancreático accesorio de quién? Santorini. ¿Cierto? Y el conducto de Santorini drena fundamentalmente la linfa del páncreas menor o proceso unciforme o gancho pancreático. ¿Y va a abrirse en dónde? En la segunda porción del duodeno. ¿En qué carúncula? La menor. En la carúncula duodenal. En la carúncula duodenal. Menor. El jugo. El jugo. Pancreático. El jugo. Pancreático. Sí, ¿cierto? Entonces, recuerden que el páncreas produce jugo, Pancreático. el estómago produce jugo y la vesícula produce jugo. ¿Qué es lo que voy a ver acá? Algo que les gusta. Algo que les gusta. ¿Cierto? Vean aquí el proceso de vascularización. Para poder entender el proceso de vascularización tengo que entender primeramente que aquí teníamos la presencia de ¿qué glándula? Aquí tenía el trayecto de la arteria, aquí tenía el tronco, aquí tenía la arteria, aquí tenía la arteria, aquí tenía la arteria, y la arteria hepática que está yendo al hígado emite una arteria descendente. ¿Qué es la arteria? ¿Qué es la arteria? Arteria que divide la cara posterior de la primera porción del duodeno en un segmento extra e intraperitoneal. Gastroduodenal. ¿Qué arteria es esa? Gastroduodenal. Muy bien, si ustedes recuerdan, la arteria gastroduodenal en su trayecto y detrás de esta primera porción emitía una rama que era la arteria. ¿Qué arteria emitía? ¿Qué arteria emitía que le he pintado en azul? Pancreático duodenal. Bien. Y la arteria pancreática duodenal superior posterior es la arteria satélite del conducto. Es la arteria que irriga, da sangre al conducto. ¿Qué conducto? Va desde el hígado hasta la segunda porción del duodeno. Correcto. ¿Qué arteria tengo acá? Pancreático duodenal superior posterior. Pancreático duodenal superior posterior. Ahí está. En la arteria pancreático duodenal superior posterior. La gastroduodenal, el momento que llega a la parte inferior de la primera porción, se divide en dos ramas. Esta que va a la curvatura mayor del estómago es la arteria gastroepicloica o gastromental. Y la que continúa su trayecto descendente, esta de acá, es la arteria Pancreático duodenal superior anterior. Pancreático duodenal superior anterior. Entonces, recuerden,
la arteria gastroduodenal emite las arterias pancreático-duodenales, ya sea anterior o ya sea Posterior. ahora, está dando sangre a la parte superior del duodeno. Está dando sangre a la porción superior de la cabeza pancreática. ¿Quién da sangre a la porción inferior? Inferiormente nace la arteria. A 1 centímetro debajo del tronco celíaco nace la arteria. Mesentérica superior. Y aquí está la mesentérica superior. Ah, Y la arteria mesentérica superior puede emitir una rama, o en este caso emite 2 ramificaciones. ¿Pueden ver las 2 ramas? Ambas son las arterias pancreáticas o pancreático-duodenales inferiores. Esta de acá es la pancreático-duodenal inferior anterior. Y esta es la pancreático-duodenal inferior y Posterior. en este caso, no existe en mi imagen la pancreático-duodenal superior posterior. Directamente está emitido 2 y esas 2, fíjense cómo se están uniendo. Se están anastomosando como tal. En teoría, la pancreático-duodenal inferior anterior se anastomosa con la pancreático-duodenal superior y anterior. Y la pancreático-duodenal inferior posterior tendría que unirse con la pancreático-duodenal superior. En resumen, ¿quién da sangre a la porción inferior del duodeno? Son ramas de la arteria Mesentérica superior. mesentérica. Superior. superior. Entonces, vean aquí, duodeno y páncreas irrigados superiormente por ramificaciones de la arteria gastro a partir de sus pancreático-duodenales, pero que son Superiores. en cambio, las pancreático-duodenales inferiores son ramas de esta arteria, que es la arteria Mesentérica superior. quien irriga toda la parte inferior del duodeno y la parte inferior de la cabeza del páncreas. Esta anastomosis que ven acá va a formar los arcos duodeno-pancreáticos anteriores y los arcos vasculares duodeno-pancreáticos posteriores. De estos arcos, como pueden ver en la imagen, nacen múltiples ramas duodenales que pueden ser tanto anteriores como posteriores. Entonces, a ver, pregunto, ¿rama de quién es la arteria pancreático-duodenal superior y anterior? Ya, muy bien. ¿Rama de quién es la arteria pancreático-duodenal inferior y posterior? De la mesentérica superior. Recuerden que las pancreático-duodenales superiores son ramas de la gastro y las pancreático-duodenales inferiores son ramas de quién? Mesentérica inferior. De la mesentérica superior. ¿Se acuerdan del drenaje venoso? Ah, Tenía la poderosa vena. que Vena era que la va vena. inferior. Ah, no, no. 3 venas formaban la vena porta. 3 venas. Esta de acá, ¿qué vena es? no, espérate, ¿qué? Mesentérica superior. Es la vena mesentérica Superior. superior. Aquí yo tengo la vena Esplénica. bien, ahí tengo la vena esplénica. Y la vena esplénica en su trayecto puede recibir otra vena. La gástrica izquierda. Una vena que drena la sangre venosa del recto, del intestino grueso del lado izquierdo. Ah, no. Esta es la vena. Mesentérica inferior. ¿Pueden ver la mesentérica inferior? Generalmente la mesentérica inferior debería abrirse aquí. Y las 3, 1, 2 y 3 juntan la vena o forman la vena porta. Pero generalmente la mesentérica inferior se une a la vena Esplénica. y forman este tronco que lo había descrito anteriormente, que es el tronco venoso. Esplénico, mesentérico. Y el tronco venoso espleno-mesentérico se une con la vena mesentérica. Superior. Van a formar la vena Porta. correcto. Recuerden que toda la sangre venosa que está aquí BMI. en la parte inferior del duodeno está directamente en dónde. Mesentérica superior. En cambio, la sangre venosa
De la porción superior del duodeno del páncreas va a ir directamente a la vena porta. Entonces, tomen en cuenta esa relación. La parte inferior, vena mesentérica superior. De la parte superior se va a la vena porta. Tomen en cuenta la relación. Linfáticos. ¿Qué linfáticos vamos a conocer? Vamos a conocer aquí las bolitas que son los ganglios. Entonces, por pura lógica. Nombre. Está ahí, ya está escrito. Son los ganglios o nódulos linfáticos. Duodenales. Duodeno. Duodeno pancreático. Anteriores. Y existen los duodenos pancreáticos. Y más hacia arriba puedo encontrar nódulos linfáticos subpilóricos, retropilóricos, suprapilóricos, gastromentales. ¿A qué me voy? Toda la linfa del duodeno justamente, junto con la cabeza pancreática, en sentido superior, puede seguir el trayecto de la gastroduodena. ¿De dónde va? ¿Qué nódulos linfáticos? Celíacos. Y toda la linfa inferior va a seguir el trayecto de los vasos que nacen de la arteria mesentérica superior y van a ir hacia los nódulos linfáticos mesentéricos superior. Denominados a este nivel, todos los nódulos linfáticos pegados a la arteria mesentérica superior se denominan nódulos linfáticos principales o centrales mesentéricos superiores. Inervación. ¿Cómo se inerva? ¿Cómo se va a inervar? ¿Se acuerdan de esto? Primera porción, segunda, tercera, cuarta. La primera porción y la cuarta son ramificaciones nerviosas dependientes sobre todo del plexo solar o plexo celíaco. Ramas del plexo solar o celíaco van fundamentalmente a la primera y cuarta porción. La segunda y la tercera porción van a depender de otro plexo, del plexo nervioso. ¿Qué plexo nervioso está rodeando esta arteria? Mesentérico superior. Entonces, ahí tengo la inervación. Al final, recuerden que pueden provenir directamente de los ganglios celíacos de inervación o del plexo solar, pero pueden provenir de los ganglios mesentéricos superiores y formar o inervar la segunda y tercera. Recuerden que aquí, en las paredes del duodeno, van a formar ya dos plexos secundarios. En el tejido muscular, ¿qué plexo nervioso se forma? Auerbach, plexo mientérico de Auerbach. Y en la capa submucosa, Meissner, dependencia de estos plexos. Tengo el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner respectivamente. ¿Cierto? ¿Lo borro? ¿A ustedes quieren seguir avanzando? ¿Quieren seguir avanzando? ¿Qué hora es? ¿Ya es hora de que se vaya? Sí. ¿De verdad? Ya, vayan con Dios, lo primero. Siempre me te lo doy.